El traumatismo craneal abusivo, conocido también como síndrome del bebé sacudido, es la condición que resulta por sacudir violentamente a un niño. Aunque los bebés están en mayor riesgo, todos debemos ser conscientes que los niños hasta 5 años de edad pueden sufrir lesiones por ser sacudidos. Esta sacudida violenta puede causar daño cerebral grave, resultando en lesiones que dan desde discapacidades del aprendizaje hasta ceguera o incluso la muerte. El llanto es el principal motivo por el cual un bebé es sacudido. Algunos bebés lloran más frecuencias y más fácilmente que otros. Todos los niños responden a la incomodidad y a las experiencias nuevas. Pero incluso el proveedor de cuidado más amoroso y afectuoso puede sentirse frustrado cuando un bebé llora. Sentirse frustrado es normal. Escuchemos a Peggy Whalen y George Lithgow, que perdieron a su hijo, Skipper, a causa del traumatismo craneal abusivo. Si bien Peggy Whalen y George Lithgow se preparan para la llegada de un nuevo bebé, su hijo Skipper siempre está presente en sus pensamientos. Creo que uno aprende sobre los niños a medida que crece y pienso que de muchas maneras fue una oportunidad. Probablemente no lo hubiera valorado por completo si hubiese sido padre cuando era más joven. Desde el primer momento, Skipper cautivó y alegró a todos los que lo rodeaban. Su encantadora sonrisa espontánea y su risa contagiosa fueron parte de su personalidad desde sus primeros días. Sin embargo, los deseos de George y Peggy para Skipper no se cumplirían. A principios de diciembre, mientras se encontraba al cuidado de una proveedora informal de cuidado infantil, el pequeño Skipper sufrió sacudidas violentas. George recuerda cómo comenzó aquel día. Era un día lluvioso. Recuerdo que llevaba un impermeable rojo y Skipper llevaba un gorro polar escocés de color azul. Lo saqué del auto y caminé hacia la casa de la proveedora de cuidado infantil como siempre lo hacíamos. Entramos, él estaba entusiasmado de ver a Mickey, uno de los otros niños. Lo dejé en el piso y se reunieron. No se abrazaron realmente, pero se reunieron y comenzaron a jugar entre ellos. Luego di un pequeño paseo. Siempre daba un pequeño paseo por la mañana. Primero comencé a hacerlo cuando íbamos allí porque quería que él se sintiera cómodo. Paseaba durante unos 15 o 20 minutos para que él pudiera hacer la transición. Pero después de un tiempo seguí haciéndolo porque me gustaba. Y paseaba durante unos 10 o 15 minutos. Habíamos estado unos 4 o 5 días de vacaciones por el Día de Acción de Gracias. En un momento me pidió un abrazo, lo alcé, le di un abrazo y nos despedimos. Solía despedirlo con un beso. Era un... Nunca se sabe. Es mi filosofía. Me gustaba hacerlo. Entonces lo despedí con un beso y me marché. Me fui a tribunales por todo el día. Fui a recogerlo. La niñera vivía en una calle que vivía al final de una calle en curva. Ella vivía justo en la esquina, donde había una señal de pare. Mientras doblaba por la curva, pude ver que había mucha gente y vehículos de emergencia. No eran ambulancias. En ese momento, creí que probablemente eran los vehículos de voluntarios con la luz azul en el techo. Había mucha gente, hasta el final de la calle. Seguí aferrándome a la esperanza de que fuera un vecino. La casa de la niñera tenía un gran ventanal, y yo seguía convenciéndome de que probablemente fuera el vecino y que yo llegaría a la casa y que todos estaríamos sentados mirando lo que sucedía desde el ventanal. Mientras me detenía, una persona que dirigía el tránsito me hizo un gesto para que avanzara y le dije, «Necesito entrar a esa casa para recoger a mi hijo». Me dijo, «¿Es usted Peggy?». Y allí fue cuando comencé a pensar que algo malo estaba sucediendo. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero aún pensaba que probablemente la niñera había avisado que yo iría porque ese era mi horario regular. Seguía pensando que, tal vez, algo le había sucedido a ella.
Pero luego me di cuenta que el niño más grande allí tenía 2 años y no había forma de que alguno de esos niños pudiera haber llamado para pedir ayuda. Estacioné mi auto en la entrada y cuando llegué a la puerta, un paramédico me estaba esperando, por lo que ni siquiera entré a la casa. Me dijo que se habían llevado a mi hijo en una ambulancia y que pensaban que se trataba de una convulsión febril. Me preguntaron si había estado enfermo. Él no había estado enfermo, pero yo sabía que la fiebre aparecía rápidamente y los picos podían ser muy altos. Le estaban saliendo las primeras muelas y sabía que los niños suelen tener fiebre cuando les están saliendo los dientes. También pensé que, quizás, uno de los otros niños estaba enfermo y que mi hijo se había contagiado. Entonces intenté aferrarme a la idea de que se trataba de una convulsión febril. Ese día estaba en tribunales. Y recuerdo que en un momento vi que las nubes de lluvia se movieron y salió el sol. Puedes ver todo eso desde la ventana de tribunales. Aproximadamente 1 hora después, recibimos una llamada telefónica en la sala, algo poco usual. Y alguien me dijo, debes irte. Simplemente no podía creer que alguien lo había sacudido. La niñera siempre había sido una persona muy tranquila. Se organizó el transporte aéreo para Skipper. Para ello, le administraron sedantes y tuvieron que intubarlo para administrarle oxígeno. También le colocaron un cuello ortopédico en caso de que hubiera algún tipo de lesión en el cuello o la columna. Lo colocaron en una camilla, lo amarraron y lo taparon. Tan solo se le veía el rostro porque era 30 de noviembre y hacía mucho frío. Luego llegamos a Westchester. Allí tienen su propia sala de emergencias para casos pediátricos. Estábamos allí, en la sala de emergencias. Es un hospital universitario. Ingresaba y salía mucha gente. Había un neurólogo que habló conmigo. Pidieron una segunda tomografía. La primera probablemente fue cerca de las 6 o las 7. La segunda, no recuerdo. Creo que a las 10 o a las 11 de la noche. Probablemente a las 11. Había una inflamación importante. Nos dijeron que la hemorragia no era lo más grave, sino la inflamación del cerebro, y que no había nada que pudieran hacer para aliviar esa presión. Sí, podían controlar la hemorragia, y por ello lo transfirieron. Pudieron haber reducido la hemorragia, pero no iban a poder aliviar la presión del cerebro en lo absoluto. Desde allí, ingresó a la unidad de cuidados intensivos pediátricos y le colocaron un monitor de presión en el cerebro. Cerca de la 1:30 o 2 de la madrugada, el neurólogo habló con nosotros y nos dijo que los valores eran anormales y que no había nada que pudieran hacer. Estuvimos unos 3 días con nuestro hijo mientras recibía soporte vital hasta que le retiraron todos los aparatos y lo declararon muerto. Se desconoce la cantidad exacta de niños que sufren lesiones por sacudidas cada año, pero expertos calculan que aproximadamente 4,000 bebés podrían sufrir lesiones por este tipo de abuso. El Dr. Ray Walsh es un médico de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos que ha tratado a muchos niños con el síndrome del bebé sacudido. Cuando el cerebro ha sufrido daños, no hay nada que podamos hacer desde el punto de vista médico para revertir el daño causado. El daño está allí. No existe una poción mágica ni un medicamento que podamos administrar para reparar el cerebro. El trabajo de cuidar a los niños puede ser el más satisfactorio y estimulante que uno pueda imaginarse, pero a veces también es frustrante y agotador. Está bien poner a un niño en la cuna durante 5 minutos y alejarse. Respira profundo, no corras fuera de la casa ni lo dejes solo. Simplemente aléjate y respira profundo. Cuenta hasta 10 y respira profundo 3 veces. Está bien sentir frustración. No eres una mala madre ni una proveedora de cuidado infantil ineficiente. Me refiero a que las personas no dejan a sus hijos con un proveedor de cuidados que pareciera que va a sacudir a su bebé, o que va a golpear a su bebé, o que va a cometer algún tipo de abuso físico. Pero de lo que no se dan cuenta es que al dejar a su hijo con alguien que no se percata del peligro, usted esencialmente no está tomando una medida que es muy importante para proteger al bebé. Y es algo muy sencilla. Sacudir a un bebé es peligroso. Si tiene algún problema, llámeme. Debemos dejar de pensar que tener que llamar a los padres es una mala señal. Los padres deben cambiar esa idea también. El cuidador del niño tiene que saber que si las cosas no van bien, si se está alterando, debe poder llamar a los padres o a los números de emergencia indicados, y los padres deben saber que eso no indica que el cuidador sea incompetente.
Es quizás la mejor señal de que si alguien es lo suficientemente honesto como para llamar y decir que necesita que vaya y atienda a su hijo en ese momento, usted tiene que ir. La muerte de un hijo es una pérdida devastadora para cualquier familia. La verdad, es un capítulo que nunca se cierra. Uno trata de adaptarse lo mejor que puede, pero esto siempre nos acompañará. Siempre habrá momentos o días en los que aún no parece real y cuesta creer que haya sucedido. No creo que nadie pueda superar algo como esto. La historia de Skipper es desconsoladora. Existen medidas que usted puede tomar en su programa para evitar o minimizar el estrés de los niños y reducir la cantidad de llanto antes de que comience. La mejor forma de minimizar o evitar el estrés en los niños es anticipar sus necesidades. Conozca los horarios y manténgalos de manera predecible. Este alerta a las señales de hambre, sueño o irritabilidad. Ofrezca un entorno estimulante, pero no demasiado estimulante. Y seguro, pero no restrictivo. Habrá llanto a lo largo del día de cualquier niño. Cuando eso suceda, intente reconfortarlo inmediatamente. Los estudios indican que a los bebés, a quienes se les reconforta pronto, tienden a llorar menos. A los bebés les gusta estar recostado en su hombro, cerca de su cuerpo, donde está calientito y pueden escuchar su respiración y los latidos de su corazón. Todos los niños son diferentes y a algunos se les puede calmar más rápido que a otros. Recuerde siempre, el traumatismo craneal abusivo es 100% prevenible. Tómese un tiempo para desarrollar su plan y comunicarse con las familias.